Mi nombre es David Parker. Si alguien me hubiera advertido sobre el precio de la curiosidad, quizás habría evitado sumergirme en los abismos de lo desconocido. Sin embargo, mi vida ha estado marcada por una serie de encuentros con lo inexplicable, sucesos que despertaron en mí una fascinación, y lamentablemente, una obsesión por los misterios más oscuros. Desde mi adolescencia, siempre me sentí atraído por lo paranormal, lo enigmático y lo inexplicable. Viví experiencias que desafiaron mi comprensión racional, encuentros con entidades espectrales, avistamientos de luces extrañas en el cielo y sucesos inexplicables que, en lugar de alejarme, me adentraron más en los rincones más oscuros del mundo. Cada incidente alimentaba mi curiosidad y despertaba mi deseo insaciable por entender lo inexplicable. Pero fue después de un encuentro con una entidad sombría en un viejo edificio abandonado, una experiencia que me sumió en un estado de inquietud y terror, que me encontré obsesionado con desvelar la verdad detrás del hombre del bosque. Las historias sobre este críptido, un ser mitad humano y mitad bestia que habitaba los bosques, me atrajeron con una fuerza magnética. Mis encuentros previos con lo inexplicable me habían preparado, o eso creía, para enfrentar los misterios que acechaban entre los árboles sombríos. Sin embargo, nunca imaginé que esa búsqueda se convertiría en un viaje a través de los límites de la cordura y el terror, un camino que me llevaría al borde del abismo y más allá. Este relato narra mi experiencia, un relato que quizás nunca debió ser contado, pero que ahora, como un testigo del horror que enfrenté, siento la obligación de compartir. La primera vez que escuché sobre el hombre del bosque fue en una taberna solitaria, donde los lugareños intercambiaban historias en voz baja, temerosos de atraer la atención de aquel ser. Su relato resonó en mis oídos como el eco de un sueño perturbador. La idea de una criatura mitad hombre y mitad bestia que habitaba los bosques cercanos despertó una curiosidad oscura en mí. Mis días se consumían en la búsqueda de pistas, en relatos antiguos y en insinuaciones dejadas por aquellos que susurraban sobre la presencia de la criatura. Investigaciones en la biblioteca local me llevaron a textos olvidados, menciones vagas y leyendas enigmáticas que avivaron aún más mi obsesión. Cada conversación con los lugareños añadía un nuevo matiz de horror a la historia. Advertencias veladas, gestos nerviosos y miradas que escondían más de lo que revelaban, todo ello contribuía a alimentar mi intriga. Algunos me imploraban que desistiera de la búsqueda, advirtiéndome sobre los peligros de adentrarme en los bosques sombríos y sus secretos impíos. Sin embargo, cada advertencia parecía avivar mi determinación. ¿Cómo resistir la tentación de descubrir la verdad detrás de esta oscura leyenda? La idea del hombre del bosque se arraigó en mi mente como una semilla en tierra fértil, creciendo con cada relato y cada mirada nerviosa que encontraba. No pude resistir el llamado de la oscuridad, la promesa de lo desconocido. Decidí emprender la búsqueda por mi cuenta, convencido de que, entre los árboles sombríos, encontraría respuestas a preguntas que nadie más se atrevía a formular. Así comenzó mi viaje hacia lo inexplicable, ignorando las advertencias y cediendo a la atracción de lo sobrenatural. El crepúsculo arrojaba sus últimos destellos dorados sobre el horizonte cuando me adentré en los bosques ancestrales. Una mochila repleta de provisiones, una linterna temblorosa y una cámara fotográfica eran mis únicos acompañantes en este viaje hacia lo desconocido. Los árboles parecían abrazarse unos a otros en un silencio sepulcral. Cada pisada resonaba con un eco ominoso, haciendo que mis pasos fueran cautelosos y llenos de ansiedad. Ramas entrelazadas proyectaban sombras siniestras que danzaban en la periferia de mi visión, alimentando mis temores. Avanzaba con precaución, examinando cada detalle en busca de pistas. Buscaba huellas en el suelo, señales extrañas,
cualquier indicio que confirmara la presencia del hombre del bosque. Mis sentidos se agudizaban con la expectativa, atentos a cada sonido, cada movimiento. La oscuridad se adueñaba del cielo, y el bosque cobraba vida propia en la penumbra. La linterna apenas conseguía disipar las sombras que se cerraban a mi alrededor. El crujir de las hojas secas bajo mis pies resonaba como un lamento mientras avanzaba más profundamente en la densa maleza. El susurro del viento entre las ramas parecía cargar con un mensaje inquietante. Una sensación de ser observado, de no estar solo, se intensificaba con cada paso. ¿Eran mis propios temores jugando con mi mente o había algo más en esos oscuros confines esperando ser descubierto? La noche avanzaba y con ella, la incertidumbre y el temor se apoderaban de mí. La búsqueda apenas había comenzado y ya podía sentir la presencia acechante del misterioso ser. La presencia del hombre del bosque parecía envolverme, su esencia impregnaba el aire denso y cargado de secretos ancestrales. Cada paso que daba aumentaba la sensación de ser observado, como si múltiples ojos estuvieran fijos en mi espalda, vigilando cada movimiento. Los susurros del viento se entremezclaban con crujidos lejanos, creando una sinfonía de sonidos desconcertantes que llenaban el ambiente. Giraba rápidamente, esperando encontrar la fuente de aquellos murmullos apenas audibles, pero solo me recibían sombras danzantes entre los árboles, burlándose de mi inquietud. A medida que la noche se adentraba en el bosque, los contornos se volvían difusos, como si la oscuridad misma tomara forma para ocultar sus secretos. Los árboles, testigos silenciosos de innumerables historias, parecían acercarse, su follaje susurrando advertencias antiguas que mi mente apenas podía entender. El corazón me latía con fuerza, casi como un tambor que anunciaba una presencia desconocida y temible. Cada rama que se movía, cada hoja que caía aumentaba mi nerviosismo. ¿Qué criatura habitaba estos dominios oscuros? ¿Era el hombre del bosque realmente una entidad tangible o simplemente una quimera nacida de antiguas leyendas? Mis sentidos estaban en alerta máxima, escrutando cada sombra, cada silueta que se dibujaba en la oscuridad. Pero por más que buscaba, la figura del críptido seguía siendo esquiva, sumiéndome en una constante y perturbadora sensación de persecución. La noche avanzaba inexorablemente y con ella, la presencia inquietante que me acechaba desde las sombras del bosque. Después de horas de adentrarme en los entresijos del bosque, mis ojos se posaron sobre una pequeña cabaña cubierta por la maleza y el abandono. Su presencia era como un susurro entre los árboles, un lugar olvidado por el paso del tiempo y oculto por la vegetación. Con un chirrido ronco y oxidado, la puerta cedió ante mi empuje, revelando un interior envuelto en sombras y polvo. Entre los objetos olvidados yacían dibujos grotescos, representaciones borrosas de una figura humanoide mezclada con rasgos animales. La crudeza de los trazos revelaba el pánico y la urgencia con la que habían sido hechos. Mientras examinaba los objetos dispersos, un sonido lejano de ramas rompiéndose interrumpió mi exploración. Un escalofrío recorrió mi columna vertebral al imaginar que algo, o alguien, se acercaba. ¿Era el hombre del bosque, manifestándose en las proximidades de su refugio? Un nudo de ansiedad se formó en mi garganta mientras la incertidumbre se apoderaba de mis pensamientos. Mis dedos temblaban al sostener la linterna, proyectando una luz débil y vacilante sobre las paredes descascaradas. La sombra de un movimiento repentino se deslizó por el rincón más oscuro, un destello apenas perceptible que se desvaneció en la oscuridad antes de que pudiera distinguir su origen. La atmósfera se volvió densa, como si el aire mismo estuviera impregnado de una presencia ominosa. Mis latidos se aceleraron,
y el miedo se convirtió en un compañero constante. A medida que la noche se extendía sobre el bosque, una inquietud palpable se apoderaba de mí. Las horas pasaban lentamente, pero el tiempo parecía distorsionarse en aquel lugar impregnado de misterio. Cada instante se volvía una eternidad de sombras que se alargaban, mezclándose con mis propios temores. Las noches se tornaban opresivas, el susurro del viento adquiría un tono siniestro y los árboles parecían contener susurros indescifrables. Mis sueños eran intrusos, plagados de figuras distorsionadas y aullidos distantes que penetraban en mi mente, sembrando semillas de pavor que brotaban con la oscuridad. La presencia del hombre del bosque se hacía cada vez más tangible, como si sus garras se extendieran desde las sombras para sujetar mi cordura. Cada crujido, cada movimiento entre la maleza, me hacía sentir que algo acechaba a pocos pasos de distancia, observándome con ojos que no podía ver pero que sentía penetrando en mi ser. Los latidos de mi corazón eran un tambor ensordecedor, latiendo al compás de un terror que se negaba a abandonarme. Mi mente se sumergía en la paranoia, preguntándome si mis pasos estaban siendo seguidos por la bestia mitad humana mitad bestia, o si acaso era yo mismo quien se había convertido en presa de la oscuridad que habitaba aquellos bosques ancestrales. Encontré un claro entre la densa maleza, un espacio en el bosque que parecía apartado de la realidad. En su centro, descubrí extrañas marcas talladas en los árboles, símbolos antiguos grabados con precisión y rodeados por un aura de misterio. Cada trazo emanaba una sensación de antigüedad y poder arcano. Alrededor de aquel claro, restos dispersos de lo que parecían ser ofrendas rituales estaban esparcidos por el suelo. Pedazos de tela desgastada, fragmentos de huesos y piedras colocadas en formaciones extrañas, indicios de una adoración oscura dirigida a una entidad desconocida. Mis manos temblaban mientras examinaba aquellos objetos abandonados, tratando de comprender el significado de aquellos rituales. Voces susurrantes parecían emanar de las profundidades del bosque, advertencias incomprensibles que me urgían a retroceder, a abandonar aquel lugar impío. Las sombras se agitaban a mi alrededor, como si fueran portadoras de un mensaje oscuro y amenazante. El viento gimió entre los árboles, una canción lúgubre que llevaba consigo el eco de antiguas leyendas prohibidas. Mi corazón latía con angustia, luchando contra el deseo de huir y la curiosidad insaciable que me empujaba a seguir adelante. ¿Era este el santuario del hombre del bosque o acaso una advertencia de que estaba a punto de adentrarme en terrenos peligrosos, desafiando fuerzas que escapaban a mi comprensión? El bosque se había vuelto un laberinto de sombras y susurros. Cada vez más inmerso en mi búsqueda, perdí la noción del tiempo y la dirección. Los senderos se entrelazaban y se desdibujaban, confundiéndome en un entorno que parecía moldearse a voluntad propia. Las noches se volvían más largas y opresivas, la oscuridad parecía extenderse como un manto impenetrable. Los sonidos del bosque se convirtieron en un coro discordante de susurros, crujidos y aullidos distantes, llenando mi mente de un clamor incesante que resonaba incluso en los momentos de silencio. Cada sombra que se movía entre los árboles, cada destello fugaz en la penumbra avivaba mi ansiedad y confusión. Las dudas se instalaban en mi mente, haciendo que cuestionara cada paso, cada decisión. ¿Era acaso el bosque que me jugaba trucos, deformando la realidad a su antojo, o era yo mismo quien se había adentrado demasiado en los dominios de lo desconocido? Las fronteras entre lo real y lo imaginario se desvanecían, las formas se desdibujaban, y la línea entre la vigilia y el sueño se volvía borrosa. Mis sentidos estaban desorientados, mi percepción alterada por la falta de sueño y la constante presión de la inquietud.
La búsqueda se había convertido en una lucha contra mis propios temores y la incertidumbre de no saber si avanzaba hacia el descubrimiento o hacia mi propia perdición en aquel bosque de sombras. En un momento de quietud tensa, entre el murmullo de las hojas y el crujir de las ramas, vislumbré una figura en la distancia. Me pareció ver al hombre del bosque, que se erguía entre la penumbra, una silueta apenas definida, con ojos brillantes que destellaban una luz fría y perturbadora. Mi corazón parecía detenerse mientras lo observaba en medio de la oscuridad. La criatura se movía con una agilidad sobrenatural, como una sombra que se deslizaba entre los árboles, apenas visible pero imposible de ignorar. La forma indefinida parecía desafiar las leyes de la realidad, manifestándose y desvaneciéndose en un abrir y cerrar de ojos. Un escalofrío recorrió mi espalda mientras una mezcla de asombro y terror se apoderaba de mis pensamientos. Intenté avanzar hacia él, pero en un instante, desapareció entre los árboles como una ilusión efímera, dejándome preguntándome si lo que había presenciado era real o simplemente el reflejo de mis propios miedos. El encuentro efímero dejó una sensación perturbadora en mi mente. ¿Acaso había logrado avistar al hombre del bosque en toda su terrible existencia, o había sido una ilusión engañosa tejida por la oscuridad del bosque? Las dudas y la incertidumbre se apoderaron de mí, sembrando una semilla de desesperación en mi corazón. ¿Qué más me deparaba este lugar de pesadilla y misterio? Agotado por la incertidumbre y el miedo que se había apoderado de mí, me lancé a una carrera desesperada tratando de encontrar el camino de regreso. Mis pies tropezaban con raíces retorcidas y ramas caídas, mi aliento se agitaba entre jadeos entrecortados mientras el pánico se apoderaba de mis pensamientos. Cada paso era una lucha contra la maleza, cada grito del viento parecía llevar consigo un mensaje de advertencia. La sensación de ser perseguido se intensificaba con cada segundo que pasaba, como si una presencia invisible se cerniera justo detrás de mí, acechando, aguardando el momento oportuno para abalanzarse sobre mí. Las sombras se alargaban, difuminando los contornos del bosque y envolviéndome en una oscuridad impenetrable. Los sonidos se multiplicaban, aullidos distantes se mezclaban con susurros que resonaban en mi cabeza, empujándome a correr más rápido, a escapar de aquello que no podía ver pero que sentía persiguiéndome. Mi mente era un torbellino de terror, luchando contra el agotamiento, la desorientación y la creciente sensación de estar atrapado en un laberinto sin salida. Los latidos de mi corazón resonaban en mis oídos, marcando el ritmo frenético de mi huida, mientras el bosque parecía cerrarse a mi alrededor, atrapándome en su abrazo oscuro y asfixiante. El silencio del bosque fue interrumpido por un escalofrío que recorrió mi espalda. Una sensación helada me invadió, un presentimiento de que algo acechaba entre los árboles. Mis pasos se detuvieron de golpe, al girar, vi una figura indescriptible surgiendo entre las sombras. El hombre del bosque se erguía frente a mí, su presencia sobrenatural llenaba el aire con una inquietante sensación de peligro. Sus ojos brillaban con una luz perturbadora, fijos en los míos como si pudiera leer mi alma. El tiempo pareció detenerse, un instante suspendido en el que nuestras miradas se encontraron, desatando una ola de pavor en mi interior. El grito gutural de la criatura resonó en la oscuridad, desencadenando un terror primitivo en mi ser. Sin pensarlo, giré sobre mis talones y corrí, mis pies tropezaban con las raíces del suelo y las ramas rozaban mi rostro. El latido frenético de mi corazón martilleaba en mis oídos, la respiración agitada apenas me permitía seguir adelante. La criatura me perseguía con una ferocidad abrumadora. Sus rugidos resonaban detrás de mí, cada vez más cercanos, como si estuviera a punto de ser alcanzado por aquella amalgama de monstruosidad y oscuridad.
El bosque se tornaba un laberinto opresivo y claustrofóbico, y mi única meta era escapar de aquel ser que emergía de las sombras con sed de caza. El miedo se apoderaba de mis pensamientos, mis músculos se tensaban con cada paso, pero la criatura no parecía estar dispuesta a ceder en su persecución. Sus aullidos resonaban con una ferocidad que me impulsaba a correr aún más rápido, pero cada zancada me acercaba peligrosamente a la desesperación. El bosque se convirtió en un enjambre de sombras y obstáculos. Ramas retorcidas y raíces serpenteadas conspiraban para obstaculizar mi escape. Tropezaba y me tambaleaba, luchando por mantener el equilibrio mientras el terror se convertía en un compañero constante. Los latidos de mi corazón retumbaban en mi pecho, ahogando cualquier otro sonido. La sensación de que la bestia estaba a punto de alcanzarme se volvía insoportable. Mi aliento se agitaba entre jadeos entrecortados, los músculos de mis piernas ardían con un dolor punzante. El rugido del hombre del bosque resonó a escasos metros de distancia, sus pisadas se acercaban con una velocidad aterradora. Una última mirada hacia atrás reveló su presencia, sus ojos brillaban en la oscuridad, ansiosos por capturar a su presa. Con un esfuerzo desesperado, encontré una senda más amplia y aceleré, dejando atrás cualquier pensamiento, solo concentrado en escapar de aquella criatura imposible. Mis pulmones ardían, mi visión se volvía borrosa, pero la esperanza de distanciarme de aquella bestia alimentaba mi voluntad de seguir adelante. Finalmente, después de lo que parecieron horas interminables, divisé un resplandor de luz a lo lejos. La salida se dibujaba en el horizonte. Mis pasos se hicieron más firmes, un último esfuerzo me llevó a traspasar los límites del bosque. La fresca brisa de la noche acarició mi rostro, el aire libre llenó mis pulmones, y con el corazón palpitando desbocado, caí de rodillas al suelo, agotado pero aliviado de haber escapado del hombre del bosque. El agotamiento se apoderó de mí, las piernas titubeantes y el aliento entrecortado apenas me permitían continuar. Mis ojos buscaban desesperadamente una salida, una rendija de luz en la oscuridad que indicara el camino de regreso, pero el bosque parecía burlarse de mis intentos, retorciendo los senderos y desviando mis pasos. Cada vez más exhausto, caí al suelo, la fatiga paralizando cada músculo de mi cuerpo. En medio de la desesperación y la rendición, la penumbra me envolvió como un manto frío y siniestro. Fue entonces cuando las sombras cobraron vida, figuras espectrales se movían entre los árboles, susurros incomprensibles llenaban el aire y una garra helada parecía cerrarse alrededor de mi hombro. Un terror indescriptible se apoderó de mí mientras un escalofrío recorría mi espina dorsal. La última visión que quedó grabada en mi mente fue la mirada feroz del hombre del bosque, sus ojos brillantes destellando en la oscuridad, su presencia imponente como un espectro de pesadilla. Todo se sumió en la negrura eterna, una oscuridad que devoró mis pensamientos y dejó mi existencia reducida a un abismo sin fin. ¿Había sido mi obsesión la que me había llevado a este destino fatal? ¿O estaba predestinado a ser presa de aquel ser de la oscuridad, una entidad que acechaba entre los árboles y se alimentaba del miedo de los incautos? Mi búsqueda de la verdad había concluido, pero a un costo demasiado alto, sumergiéndome en un final incierto en el corazón mismo de la oscuridad del bosque, donde la realidad y la pesadilla se entrelazaban en un destino fatal. Y recuerda, si te ha gustado mi historia, no dudes en hacérmelo saber en la barra de comentarios, y dando like y suscribiéndote nos apoyas para poder continuar trayéndote más historias como esta. Nos despedimos desde el terreno misterioso.